Estoy esperando nada más a que se conecten los que se van a conectar para iniciar. Espero ya hayan hecho pues algunos ejercicios, se tengan algunas dudas y se esté avanzando con respecto al proyecto. Hay veces que ustedes consideran que es muy fácil responder a todas las dudas o preguntas o inquietudes que se tengan, pero recuerden que simplemente ustedes tienen un proyecto por cada 3 personas y en cambio uno como profesor tiene 30 proyectos al mismo tiempo que contestar. Y obviamente, pues hay que ser justos en cuanto a qué es lo que vamos o cuándo retroalimentar y retroalimentar más o menos en los mismos tiempos para que todos tengan las mismas condiciones de trabajo, ¿no? ¿Qué sucede cuando no hacen preguntas? Por lo que siempre les he dicho, uno no puede saber cuáles son las dudas que se tienen. Entonces, voy a empezar con las preguntas que me hicieron precisamente respecto a las inquietudes que se tienen, tratando de responder según la experiencia que tengo, qué es lo que ha sucedido o qué es lo que tenemos disponible, ¿no? Entonces, ahorita deben de estar viendo por ahí mi pantalla. Díganme si es correcto. Sí. Nomás Sí, se ve que aparece que está iniciando. Es el PDF. Sí, ya se ve. Ok, entonces vamos a empezar con una de las primeras preguntas que me hicieron de cómo se trabaja respecto a las ecuaciones diferenciales. Recordemos que para hacer una computadora analógica, generalmente escogemos el implementarla en base a la configuración integradora. ¿Por qué la configuración integradora? La configuración integradora se escoge debido a que tiene una limitante en corriente directa. Es decir, lo máximo que podemos obtener incorrectamente de la misma es un offset que posteriormente pudiéramos eliminar. Pero como ese offset es en determinado momento eliminable y a altas frecuencias la configuración instrumentación elimina las grandes frecuencias, pues entonces eliminamos el ruido que tenemos dentro del sistema. Y entonces, para poder implementar con integradores, pues lo que tenemos que hacer es despejar, en el caso A, la derivada más grande, que en este caso vendría siendo la tercera derivada de B0. Para el caso de B, pues lo único que tenemos que hacer es despejar una sola derivada porque es la derivada más grande que se tiene. De tal manera que a la hora de despejar esa triple derivada o esa primer derivada, o sea, la más grande de ellas, integramos el número de veces que necesitemos para despejar B0. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que nos va a quedar? Pues nos va a quedar una sumatoria, sumandos en la ecuación que tenemos ahí, y esos sumandos los vamos a digamos, a manejar de manera individual.
les hice la recomendación de que empezáramos desde BI. ¿Y por qué desde BI? Pues para saber exactamente qué es lo que vamos a integrar o cómo va a pasar la señal desde la entrada hasta la salida. En el primer caso de A, tenemos un 4 coseno de 4t. Y aquí les decía que podían suceder dos cosas. Que el 4 pudiera ser un coeficiente de la ecuación, como lo es los otros tres, o inclusive el 1 de la tercera derivada o el 1 de B0. Pero también podría ser que 4 fuera el valor de voltaje, o sea, el valor de la amplitud de BI. Lo único que va a suceder aquí es, si consideramos BI todo el 4 coseno de 4t, o consideramos que esto es 4 veces BI. Háganlo de las dos maneras para que vean la diferencia. La diferencia únicamente va a redundar en las ganancias o los coeficientes que tengamos por ahí. ¿De acuerdo? Hasta aquí me detengo. ¿Alguna pregunta o algo que no haya sido completamente explícito? Todo bien hasta ahorita. Pues todo bien hasta ahorita. Sí. Ok, continúo entonces. Vamos a tener, en el caso del primer ejercicio, BI y 1, 2, 3 sumandos adicionales. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que vamos a trabajar 4 casos específicos, en donde el primero de ellos sería BI, que como fue integrado 3 veces, pues BI al menos va a requerir 3 integrales en cascada. 3 integrales en cascada, nuestra configuración es inversora, nos daría la inversión y resulta que BI es positivo. Entonces necesitamos un inversor más. Si observamos eso, el inversor entonces podría estar al inicio, en medio o al final del proceso, no importa. Pero lo que sí tenemos que considerar es de que requerimos 3 integradores y un inversor. Para el caso de B0, que tenemos aquí al final, a la hora de pasarlo del otro lado de la ecuación, porque estoy despejando este B0 que tengo aquí, pues entonces pasaría como negativo. Y ahí el negativo pues requeriría solamente 3 inversores, perdón, 3 integradores, pero esos 3 integradores ya le darían el signo negativo. Por lo tanto, no requiero de un integrador, digo, de un inversor más. Así que, si ustedes visualizan correctamente, déjenme... Si ustedes visualizan ese problema, podríamos decir entonces que BI requeriría de un inversor y posteriormente de los inversores requeriría 3 integradores, que los integradores son inversores para obtener el B0. ¿Están viendo bien ahí el Paint? Sí. Sí. Ok. Entonces, este es un integrador negativo, este es otro integrador negativo y este es otro integrador negativo. Por lo tanto, para el ejemplo que estamos manejando, ¿de acuerdo? Se requieren de 3 integradores y el inversor.
Pero el B0 del cual estábamos platicando es una retroalimentación del mismo B0 que tenemos aquí. Entonces, un nodo que viene para acá y que lo meteríamos por aquí en un punto de suma. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera, aprovechamos los tres integradores para hacer la triple integral de B0 negativa y el inversor solamente queda aplicado a BI. Y así vamos sumando todos los demás sumandos en la propia ecuación. Obviamente que si este inversor lo metiéramos en medio o al final, pues eso afectaría a el segundo sumando, que es el de B0. Y hay que tener cuidado de corregirlo o colocarlo en el lugar adecuado para no afectar. Finalmente, se termina con todas esas conversiones o con todos esos sumandos, por decirlo de la manera correcta, y tendríamos entonces que pasar a la cuestión de las ganancias. ¿Ok? Detengo aquí la presentación para preguntas. Yo todo bien, maestro. ¿Correcto? Entonces, ¿qué define la ganancia de un integrador? La ganancia de un integrador lo define la relación RF sobre RI, ¿de acuerdo? Que vendría siendo la máxima ganancia o a donde estamos limitando al integrador propiamente. RF sobre RI vendría siendo mi ganancia y recuerden que las ganancias en cada uno de los temas o cada una de las etapas, ¿de acuerdo? Pues se van a multiplicar como tal, de tal manera que la ganancia de aquí a acá se multiplica con la ganancia de aquí a acá, se multiplica con la ganancia de aquí a acá y así sucesivamente. La relación de la ganancia que necesitáramos entonces, ¿de acuerdo? Tiene que ver con cada una de las ganancias individuales en cada una de las etapas que tenemos por ahí. Y hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, lo que es muy parejo para todas y cada una de las etapas es de que estamos trabajando únicamente con una frecuencia de trabajo. ¿Quién define la frecuencia de trabajo? Pues obviamente nadie más que el propio problema o la entrada BI. En este caso, la frecuencia está dada por 4 y en el caso B, la frecuencia está dada por 2pi por 60 o 120 pi, pues. ¿Estamos de acuerdo? Donde tanto 4 como 2pi 60 es igual a omega. La frecuencia está en radianes, no está en hertz. Y recuerden que quien define la frecuencia de corte o la frecuencia a partir de la cual la configuración empieza a integrar está dado únicamente por RF y C. RI no interviene en esta parte. Entonces, antes de ajustar las ganancias en cada una de las etapas, lo que hacemos es ajustar la frecuencia de corte. Y la frecuencia de corte deberá de ser al menos una década antes de la frecuencia de trabajo. Así que si ya tenemos la frecuencia de trabajo, que es 4, pues entonces la frecuencia de corte mínimo deberá de estar en 0.4. Con ese valor, ¿de acuerdo?
proponemos un capacitor, porque no tenemos muchos capacitores, calculamos la RF y lo ajustamos, ¿de acuerdo?, a al valor comercial más cercano. Valor comercial que obviamente deberá de bajar más de 0.4, pero no subir de 0.4, puesto que la frecuencia de corte mínima debe de ser de por lo menos una década abajo. Como esa RF y C funcionan para todos los integradores, pues entonces vamos a utilizar la misma RF y C para todos y cada uno de los integradores. Así que lo único que nos queda es definir la RI. Y la RI la vamos a definir en función de las ganancias que necesitemos de todo el camino por la ecuación. ¿Ok? Bueno, con esto creo que resuelvo algunas de las dudas que me preguntaron en el chat. Sin embargo, sí quiero hacer algunas aclaraciones. Cuando resolvemos, por ejemplo, estas integrales, observen que aquí está un integrador y aquí está otro integrador. Si se fijan bien, entonces este integrador que tenemos no tiene las mismas frecuencias de corte. ¿Por qué? Pues porque era precisamente para que ustedes razonaran quién va a mandar en el circuito. ¿De acuerdo? Y qué frecuencias de trabajo podemos trabajar. Esto generalmente no se da. Y no se da ¿por qué? Por lo mismo que les estoy diciendo. Si BI tiene una frecuencia de trabajo específica, pues generalmente RF y C son exactamente iguales para todos los integradores. Me preguntaron cómo se resolvían este tipo de circuitos. Bueno, pues simplemente ustedes vayan observando cuáles son las configuraciones. Y por ejemplo, aquí tenemos una configuración, aquí tenemos otra configuración y finalmente, para no confundirnos, aquí tenemos otra configuración. Vean que la configuración verde pues es simplemente la integral de BI. La configuración azul, si la retroalimentación es de B0, es la integral de B0. Y la última configuración es una configuración diferencial, en donde inclusive vemos que RF es igual a RB y RI es igual a RA. Entonces la ganancia de esta configuración diferencial ya está ajustada a alto CMRR y por lo tanto, ¿de acuerdo?, es de 10 kilos sobre 1.5 kilos. Así que muy fácil, B0 no es otra cosa más que la integral de B0 menos la integral de BI. Le ponen la ganancia que tenemos aquí, lo multiplican por la ganancia que tenemos aquí, le ponen la ganancia que tenemos en este integrador, la multiplican por la ganancia en esta entrada que viene siendo 10 sobre 1.5 y obtienen la ecuación final. Es muy, muy sencillo, ¿de acuerdo? Cuando identificamos cada uno de los circuitos que tenemos, separándolos por las configuraciones que ustedes ya deben de conocer y trabajar.
¿Preguntas? ¿Me expliqué para todos? Pues a mí me quedó claro. Ok. Yo tengo una duda. Adelante. Se supone que B0 al final es una sumatoria, como nos había quedado en la ecuación. Sí, de hecho es una sumatoria algebraica, porque la sumatoria es positivo por este lado y negativo por este lado, ¿sí o no? Al final de cuentas es un diferencial. Entonces, y también tienes que tomar en cuenta la inversión de la configuración integradora. Entonces, aquí tienes menos la integral de BI, menos, porque este es el diferencial, al final aquí vas a tener la integral de BI. Aquí tienes menos la integral de B0 y entrando por la configuración, digo, por la entrada no inversora, pues a la salida vas a tener menos la integral de B0. ¿Respondo tu pregunta? Sí. Ok, probablemente alguien quiera hacer una pregunta y no lo estemos oyendo porque su micrófono esté apagado. Recuerden que cada vez que quieran hacer una pregunta, tienen que prender su micrófono. ¿Vamos bien para todos entonces? Sí. Sí. Correcto. Voy a suponer que la entrada a este circuito no debería de ser, ¿de acuerdo? Por aquí, sino pudiéramos aprovechar bien el otro integral. Es decir, que tuviéramos dos integrales de BI. Esto es un circuito, otro circuito, pues nada más voy a aprovechar el mismo para no redibujar y perder mucho tiempo. Es decir, que la salida de este integrador tuviera que entrar a la entrada de este integrador. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, nosotros podríamos hacer una liga de aquí a acá. Y precisamente este es un error que generalmente cometen. ¿De acuerdo? Este inversor, si lo necesitáramos por ahí, pues probablemente también requeriría conectarse a tierra para que esto funcionara correctamente. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede cuando nosotros conectamos directamente la salida de un operacional hacia, entre comillas, la entrada del otro integrador? Aparentemente estaríamos haciendo la suma y este error no es poco común, lo cometen mucho, ¿de acuerdo? Cuando van empezando a usar operacionales. Vean que debido a la retroalimentación en esta configuración, este nodo de entrada en la entrada inversora realmente viene siendo una tierra virtual. Al ser una tierra virtual, lo que están haciendo aquí es un cortocircuito entre la salida de este operacional y esa tierra. Y por lo tanto, matan toda la señal proveniente de cualquier lado. Esto es un error muy común, ¿de acuerdo? Muy costoso porque pierden toda la señal. De hecho, me sorprendió mucho en algunos proyectos, ¿de acuerdo? Que están cortocircuitando y están validando ustedes a la salida lo que les da.
Y lo que les da el circuito, pues es cualquier otra cosa de offset o cualquier otra cosa. Chihuahua, ya me está diciendo que nos quedan 10 minutos. Si necesitamos más tiempo, voy a terminar la sesión y nos metemos a la misma sesión. ¿De acuerdo? Ok, está bien. Ok. De tal manera que si se está cortocircuitado, pues debido a la tierra virtual, pues esto ya no va a ver absolutamente nada de lo que provenía de la entrada. Y lo que tenga B0 no quiere decir que va a ser cero, sino que puede tener miles de factores, ¿de acuerdo? De offset o de otras señales que provengan de por acá, y ustedes están considerando que es información, cuando lo único que es puro ruido. Finalmente, ¿a qué quiero llegar? No se les olvide que el punto de suma no es simplemente un cortocircuito, sino que tenemos que agregar una resistencia, ¿de acuerdo? La cual limite la corriente, pero separe el nodo de tierra virtual con el nodo de la salida. Y precisamente genere una ganancia entre RF y la RI nueva. ¿Quedamos claro en todo eso? ¿Se entiende el error que están cometiendo y que no deberían de cometer? Sí. Profe, entonces ahí habría otra ganancia que habría que obtener. Por supuesto, hay una ganancia para B0 y una ganancia distinta para BI, solamente hablando de esta configuración. Ahora, sería la misma ganancia si esta resistencia fuera también de 33 kilos. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Pero eso es simplemente porque iguale las RCs. Pero efectivamente, ¿de acuerdo? Sigan ustedes el camino de la señal. Si la señal les interesa de B0, su camino no está por el rojo, su camino está por el negro. Y por lo tanto la ganancia es esta RF entre su RI. Pero si lo que quieren es ver la ganancia de BI, su camino sí está por el rojo y su ganancia sería de 33 kilos entre el valor de la resistencia roja que tuviéramos ahí. ¿Estamos bien? Yo tengo una duda. Claro. En el diagrama bloques, bueno, y en el problema en general, BI se supone que se integra 3 veces. Así es. Y ahí en el circuito, ¿en dónde están esas 3 integraciones? ¿Cuál circuito es? ¿Este de acá? Sí. No, son dos problemas completamente distintos. Ok. Ese sería como el del segundo, profe. Que según yo ese circuito era del problema. No, de hecho son 3 problemas distintos. A y B, ¿de acuerdo? Son 2 problemas distintos y los usé, digamos, para que entendieran ciertas diferencias. Luego, el circuito que tenemos aquí a la derecha lo puse como una explicación de las primeras 2 cosas a hacer para seguir resolviéndolo. O sea, no está resuelto completamente. Y después ya me pasé a un tercer ejercicio que sería al revés. En lugar de diseño es análisis. Y entonces les dije de un circuito X, cualquiera que esté fuera, que ahora tuviéramos que analizar. Pero es un circuito completamente distinto al que estábamos diseñando. Ok. Bueno,
Precisamente debido a esas dudas, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué tal si en este circuito que tuviéramos aquí, vean que B0 se ocupa de una sumatoria de BI y de otra sumatoria de B0? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal si tuviéramos otro B0 por ahí? Bueno, necesitaríamos entonces conectar este B0 y retroalimentarlo, por ejemplo, hacia este integrador. Como esto que tenemos aquí, pero ahora lo requiero acá. ¿Qué es lo que no debo de hacer para no hacer un cortocircuito? Conectarlo directamente. Porque si lo conecto directamente otra vez, estoy conectando tierra virtual a la salida de este operacional. Y precisamente se les olvida poner esta resistencia que va aquí, ¿de acuerdo? Porque este operacional quedó muy lejos y no lo logran visualizar. Como ya lo tienen aquí, se les hace muy fácil conectarlo directamente. Pero no importa qué tan largo sea este alambre, finalmente es un cortocircuito si esta resistencia no existe. Vean que esta resistencia está separando el nodo de la salida con el nodo de tierra virtual. Pues así esta separa el nodo de la salida con el nodo de esta tierra virtual. Nunca se olviden y pónganlo ahí en sus notas, ¿de acuerdo? Que los puntos de suma, ¿de acuerdo?, son resistencias conectadas hacia la tierra virtual, ¿no? Pero siempre con resistencias que tenemos aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Voy a entonces a detener la sesión y nos conectamos de nuevo. Y en el chat. Y la duda corresponde ahora a convertidores de voltaje a tiempo. Ok. Indicaron sobre el problema número 3 de diseñar un convertidor de voltaje a corriente con carga aterrizada. Y las características es de que el voltaje de entrada máximo fuera de más o menos 5 volts. Esto quiere decir que es un convertidor, ¿de acuerdo?, bipolar, que por supuesto va a tener voltaje de entrada positivo y negativo y también corriente en un sentido o en otro de la carga. Y el factor de transconductancia tuviera que ser 1 milisiemens. Observen que la S es mayúscula, no es milisegundos, es milisiemens, puesto que es una conductancia. Y la impedancia de carga que soporte al menos 10 kiloohms. Aquí se confunden mucho en el sentido de decir, ¿por qué dice al menos 10 kiloohms? Si 10 kiloohms tiene que ser la resistencia máxima que soporte la configuración. Pues porque precisamente eso es, que al menos responda a una impedancia de carga de 10 kilos. Si responde a una impedancia de carga de 15 kilos o responde a una impedancia de carga de 20 kilos, pues por supuesto que es mucho mejor. Pero que al menos sea de 10 kilos la impedancia máxima de carga a la salida. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos este detalle? Bueno, pues tenemos que ver qué configuración es la que estamos observando.
o teniendo en cuenta. Y la configuración que tenemos, que nos están pidiendo, a ver, es precisamente la configuración de la carga aterrizada, que es esta de aquí. Bueno, pues finalmente, ¿qué resistencia tiene que tener una característica alineada con 1 milisiemens? Pues precisamente RI2 nada más. ¿Por qué RI2? Porque el inverso de RI2 es precisamente el factor de transconductancia. Entonces ya, si el inverso de RI2 tiene que ser 1 milisiemens, pues su inverso te da en kilo ohms y ya lo sustituyes en esta parte de aquí. Y esto, ya tienes el valor de RI2. Ahora, RL máxima no es otra cosa más que al menos tiene que ser 10 kilos y entonces sustituyes 10 kilos aquí. ¿Y qué tenemos que ver con cuánta impedancia soporta la configuración? Pues tiene que ver precisamente con el voltaje de entrada que podemos tomar. Y eso tiene que ver pues con los máximos y los mínimos. En este caso sería más 5 volts, que es el máximo de la carga que va a convertirse en la corriente, pues. Y luego tenemos los demás valores, valores como RF2, valores como RF1 y valores como RI1. El detalle aquí es, o el error más común que se comete, es considerar que RF1 tiene que ser más grande que RI1. ¿Y quién les ha dicho eso? Nadie se los dijo. Sin embargo, como con anticipación veníamos trabajando los amplificadores, se nos queda como esa idea de que esto tiene que ser un amplificador y por lo tanto RF1 tiene que ser mayor que RI1 para que suene amplificador. Pero el objetivo no es amplificar, el objetivo es convertir de voltaje a corriente. Entonces, probablemente para alcanzar los 10 kilos, RF1 no tiene por qué ser más grande que RI1. Podrían ser iguales o inclusive menor. Lo que sí tenemos que considerar y acordarnos es de que la relación RF1 sobre RI1 tiene que ser igualita a la relación RF2 entre RI2. ¿Para qué? Pues para asegurar que la retroalimentación negativa es más grande que la retroalimentación positiva y por supuesto que no caigamos en una configuración que no esté controlada. Esta configuración debería de estar controlada. Abro a preguntas. Profe, ¿Sí? mencionó algo del BE. No sé. Mencioné algo del BE. Sí, claro. BEE viene siendo el voltaje de polarización negativa. En esta ecuación les dije que BEE ya está considerando que ya se consideró el signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que nada más sustituyes 15 volts o 12 volts o 10 volts, dependiendo de la fuente que tengas disponible para alimentar tu operacional. Para el caso de los ejercicios que nosotros hacemos, pues generalmente, a menos que nos diga lo contrario, pues estamos considerando siempre 15 volts. Profesor, en este ¿Sí? ejercicio no se consideraría de 5 volts para que tenga la salida de más o menos 5. A ver, otra vez la pregunta, por favor. En este ejercicio, el que viene en los ejercicios,
no se consideraría el VEE de 5 volts. ¿Por qué razón? Por la primera parte que dice salir, bueno, no sé si lo pueda poner. Sí, claro. Donde dice voltaje de entrada, de entrada, Ah, máximo, de más o menos 5 volts. es BI, ¿verdad? Sí, es ahí. Sí. Obviamente que si no tenemos el valor de BI, pues no podríamos saber cuál es la impedancia de entrada, digo, la impedancia de salida máxima que soporta la configuración. Miren, voy a regresarme a esa... al convertidor. Obviamente, la carga que pueda soportar la configuración corresponde, digo, está limitada también por el voltaje BI. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si ven en la ecuación, entre más grande sea BI, pues menos carga voy a soportar. Y es lógico, porque la relación entre BI e IL es directamente proporcional. Cuando BI es una constante, realmente lo que como estoy utilizando esta configuración es como un... no como un convertidor de voltaje a corriente, sino como una fuente de corriente constante. Que si cambia RL, la corriente se va a mantener constante, pero porque BI es constante. Pero no es todo el objetivo de la configuración, sino que el objetivo de la configuración es que el convertidor de voltaje, que el convertidor sea precisamente a un voltaje cambiante, la corriente también cambia. Por eso es de que en el ejercicio se requiere saber cuál es el BI máximo para que con el BI máximo obtenga la IL máxima y por lo tanto ahí es el punto en donde yo tengo que calcular la RL máxima que soporta la configuración. Te respondo la pregunta. ¿Te respondí la pregunta o no? Sí, a mí sí. Ya. Ok. ¿Alguien Solo más? la Sí. BEE se consideraría de 15 volts en ese caso. Es lo normal que usamos. Esta BEE. Esta BEE no es otra cosa más que la polarización negativa de la configuración. ¿Por qué razón? Porque si BI es positivo, pues entonces esta corriente IL es en sentido contrario porque la configuración genera un inversor. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro operacional se está saturando negativamente. Si se llega a la saturación, entonces ya no puedo superar, ya no puedo tener más RL. Por lo tanto, la saturación menos BEE es la que está considerada en esta ecuación. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, creo que son todas las preguntas que expresaron por ahí, a menos que me equivoque. Maestro, una pregunta. ¿Sí? ¿El factor de transconductancia es el 1 sobre RI2? ¿Sí? Ok, ok. El factor de transconductancia es la relación que tú tengas entre el voltaje de entrada y la corriente de salida. De tal manera, entonces, que para estas configuraciones solamente corresponde a RI2.
siempre y cuando te hayas asegurado que la relación RF1 entre RI1 sea igualita a la configuración RF2 entre RI2. Maestro, ¿Sí? ¿y la transconductancia no le afectaría también BI? No. La transconductancia es la relación entre las entradas y las salidas, por lo tanto, esta no es modificada por BI. Si te fijas en la configuración, permíteme, verás. Ya no sé qué están viendo ustedes en la pantalla. Word. Están viendo el Word. Ok. Word. Tengo varios Word abiertos. Ya. ¿Están viendo el cursor? Sí. Sí. Ok. Si te fijas, este es el valor de transconductancia. ¿Estamos de acuerdo? RI2. Y BI se hace presente a través de RI1 en este nodo de aquí. Por supuesto que no va a ser BI si no hubiera corriente aquí. Ve que el voltaje que tienes aquí es el mismo voltaje que tienes aquí porque hay un cortocircuito entre las dos entradas del operacional. Por lo tanto, ese BL es el que está presente en la resistencia RI2 y que precisamente es el que se va a ajustar en dado caso de que RL cambie para que la IL siempre sea una relación entre BI, y RI2. ¿Se capta la idea? Sí. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, déjenme revisar. Las computadoras analógicas, ya lo revisé específicamente para ver el resultado. El convertidor. Y ahí, sí, falta una pregunta de Zamora sobre el circuito antilogarítmico. Se resuelve con la ecuación de la corriente del diodo teniendo en cuenta los BJT. Ok. Vamos al... acá. ¿Sí están viendo este circuito? Sí. Sí. Antilogarítmico, ¿sí? Ok. De nuevo, y como todos los dispositivos que hemos utilizado, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros describir la ecuación para este circuito? Bueno, simplemente hay que analizar las corrientes en el nodo de entrada. Y el nodo de entrada es el nodo de la entrada inversora del operacional. ¿Ok? Aquí hay una condición. Bueno, permítanme. Vean que la corriente entrando por la entrada inversora, pues obviamente no es nada, porque la entrada inversora obtiene una muy alta impedancia de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la corriente por aquí, ahora están viendo
El circuito, pero en Paint, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, la corriente por aquí es 0. Y si se fijan, esta flecha que tenemos aquí nos dice que el BJT va a circular la corriente hacia BI. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, es más lógico suponer que la corriente de entrada, digo que la corriente por el nodo este, circula de B0 hacia la entrada inversora y desde esa entrada inversora hacia tierra, por ejemplo, por aquí, o hacia BI en el voltaje de entrada del dispositivo. Ok, pero esta corriente de aquí, lo que está conectado a la entrada, no es ni la corriente de emisor y mucho menos es la corriente de base. ¿Qué es? La corriente del colector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta corriente es la corriente del colector del transistor y que sería igual a la corriente circulando por RI o R1 en este caso. ¿Estamos bien? ¿Cómo definimos la corriente en R1? Pues B0 menos 0, porque esta es tierra virtual, entre RI, o R1. ¿Y cómo definimos la corriente del colector de un BJT? Pues recuerden que es I0, la corriente de saturación inversa, multiplicado por la exponencial de Q, voltaje base emisor, sobre KT, todo eso menos 1. ¿Qué estoy describiendo? Estoy describiendo la corriente de colector de un BJT que vieron en dispositivos. Despejan. ¿Y qué es el voltaje base emisor? Base, aquí lo tenemos en tierra, emisor, pues el voltaje base emisor no es otra cosa más que menos BI. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no se acuerdan de la ecuación BJT, pues la pueden investigar en cualquier lado. Pero en nuestro libro, pues está precisamente en la ecuación del logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Y la misma ecuación, esa de la configuración logarítmica, se utiliza aquí en la configuración antilogarítmica, pero pues es obvio que a la hora de hacer los despejes, pues en lugar de darnos un logaritmo, pues nos va a dar un antilogaritmo. Para los que no sepan qué son los antilogaritmos, ¿de acuerdo? Pues son es la exponencial, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues justo nos dio una hora de explicación. Tengo unos minutos más. ¿Quién quiere aprovechar para hacer alguna pregunta de los temas a abordar? Profe, ¿el examen cómo lo haría? O sea, ¿serían como 2 partes o también sería virtual? ¿O nos va a dejarlo y nos va a dar un tiempo? De la manera que menos, que mejor demuestren
sus capacidades, pues, ¿no? Tenemos pensado hacerlo en 2 tiempos. El primer tiempo es completamente, digamos, teórico, en donde se les ponga un contexto y ustedes respondan con base a la necesidad del contexto, qué es lo mejor para hacer, o digamos, preguntas teóricas sobre configuraciones que hayamos, que se hayan visto en el tema, pues en el sistema. Y como es teórico, digitalizarlo en alguna plataforma en donde ustedes puedan contestar. Y la otra parte, pues tiene que ser sobre problemas, así como lo hicimos en el primer parcial, en donde haya problemas sobre análisis de un circuito dado, que sepan interpretar qué tipo de circuito es, y un diseño del propio circuito. Esa parte, lo más seguro es de que nos conectemos vía Zoom y que ustedes lo realicen en un tiempo determinado y, y se envíen los resultados vía correo electrónico. Muy bien. Miren, muchachos, ustedes saben cuál es mi política. Estoy muy, pero muy preocupado yo por la calidad académica, ¿no? Ustedes tienen que pensar en ustedes mismos, ¿de acuerdo? Ser capaces de obtener las competencias que deberían de tener en el futuro rápido que se les viene encima. Con tristeza veo que muchos de sus compañeros no tienen capacidad para leer, no entienden porque no se concentran en la lectura. Y si este tipo de cuestiones como el confinamiento va a perdurar o se van a generar en otras épocas también, la capacidad que tengan ustedes de adaptarse de manera individual es lo que les va a permitir su pues, gran profesionalismo por un lado y pues obviamente ser competentes en su dominio. Veo con tristeza que en los proyectos un 50%, ¿de acuerdo?, no captan o no integran los conocimientos de teoría de circuitos, de dispositivos electrónicos, de sensores, que apenas lo vieron el semestre pasado, y ponen aberraciones, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, conectar una fuente de cualquier valor directamente en paralelo con un diodo. ¿De dónde puedo pensar yo que un alumno de séptimo semestre conecte una fuente
directamente a un diodo y todavía esperando que ese diodo le otorgue alguna señal variable. ¿Dónde quedaron las clases de teoría de circuitos? Vuelvo a lo mismo, dispositivos electrónicos o inclusive sensores. Y estoy hablando de un diodo, por hablar cualquier tipo de diodo, pues diodo o LED o lo que sea. Sí me preocupa mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos viendo ahí el Paint, ¿verdad? Si ustedes tienen una fuente así y lo conectan a un diodo, así, ¿está polarizado el diodo, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Y pueden obtener alguna señal de él? Se hace un cortocircuito, no se podría obtener nada. Pues es un cortocircuito, pues. Aquí el diodo tiene una curva, la cual se va a disparar a los 0.7 volts. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí no pueden obtener otra cosa más que los 0.7 volts. Y además, se están quemando la fuente. Por lo general, lo que harían aquí, si el sistema está protegido, pues es botar el fusible de la fuente, o pensando, ¿de acuerdo?, que esto no va a demandar mucha corriente, toda la disipación de potencia se va a ir en la impedancia de salida de la propia fuente. Pero entonces, por supuesto que los 0.5 volts, los 5 volts ya no se pueden hacer presente en el diodo, ni el diodo jamás va a cambiar de voltaje, porque el resto del voltaje, los 4.3 volts, van a quedar en la resistencia de la propia fuente. Si queremos obtener una señal de este diodo, la señal máxima que vamos a tener que tener es pues, de esos 700 milivolts. Y por lo tanto, la recta de carga que tenemos que utilizar tiene que ver con cuál va a ser la fuente de voltaje máximo, la corriente máxima. Eso tiene que ver con una resistencia de polarización. Esto lo debieron de haber aprendido desde teoría de circuitos. Teoría de circuitos en donde les enseñan los circuitos de polarización, la ley de Ohm, en serie, en paralelo. Mínimo, debieron de haber aprendido que necesitan dos dispositivos. Ahora, dijéramos, está bien, fue una persona, la regó. No, es un equipo de 3 personas. Si ahí, ¿de acuerdo?, lo que otros de sus compañeros están buscando solamente una calificación para aprobar la materia, pues todavía es más triste. El pasar una materia, el tener una calificación aprobatoria, los hace competentes. Y por eso me preocupa demasiado el hecho de que no haya dudas. Yo me esperaba una cantidad enorme de dudas, ¿de acuerdo? Y una de dos, o verdaderamente son muy buenos, que no lo estoy viendo en los proyectos, o no han estudiado absolutamente nada y por lo tanto no tienen dudas.
Pero aquí reflexionen ustedes, muchachos, ¿qué tanto están haciendo? Y no nomás para mi materia, para todas las demás materias. Qué padre hacer un proyecto virtual, así me protejo de la enfermedad. Está bien. Pero ¿en serio ustedes creen que todos los problemas mecánicos, de ruido, de adecuación, de fluctuaciones que puedan provenir, los van a poder resolver en su momento si no se enfrentaron ante eso? Piensen por ustedes, ¿no? Sale. Tienen por ahí también ya la retroalimentación en sus proyectos, ¿de acuerdo? Por favor, hagan bien las cosas en el sentido de, si ustedes tienen un sensor, ¿cómo están polarizando correctamente el sensor para obtener, ¿de acuerdo?, una señal? Una vez que tengan esa señal, entonces, ¿cómo se va a procesar para la entrada al convertidor que ustedes escogieron? ¿De acuerdo? Analógico digital. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes y espero les haya servido esta sesión. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Ok. Bueno, muchachos, pues termino entonces la sesión, ¿de acuerdo? Y estamos en comunicación ahí por los chats en Saeti 2. Buen día tengan todos. Igualmente. Igualmente, profe.